Buenas noches, mi nombre es Nicole Munguianzuela y hoy les voy a hablar sobre la psicología científica y avanzada en el siglo XX, los hechos más importantes, los psicólogos y sus principales aportes al funcionalismo y estructuralismo. Bueno, los principales aportes, los principales eventos, que fueron estudios experimentales aplicados a la creatividad. Fueron los estudios experimentales que son los protagonistas durante la primera mitad del siglo XX de la mano de la psicología de la conducta o el conductismo en el estudio de aprendizaje dentro del paradigma iniciado por Watson. También está la psicometría en el estudio de la creatividad. En la primera propuesta de test, Binet agregó un estímulo visual que es una mancha de tinta con el propósito de medir la imaginación, pero al no conseguir desarrollar un buen sistema de medida terminó excluyendo esta prueba del test. Binet y Simon en 1905 publicó la primera escala de inteligencia que incluyeron diversas pruebas relacionadas con la creatividad verbal, en lo cual hubo dificultades para definir una forma operativa de medirla y terminaron eliminando dichos ítems. Guilford en 1950 inicia el estudio psicométrico de la creatividad. El autor consideraba que el estudio de la creatividad en individuos eminentes y que no era útil para analizar los elementos que conforman la creatividad de las personas comunes. Este fue el motivo que propuso el estudio de la creatividad en individuos normales empleando el test de papel y lápiz, que al igual se venía haciendo con el estudio de la inteligencia. Uno de los test de usos inusuales propuestos por el autor, basado en el pensamiento divergente, él equiparaba la creatividad al pensamiento divergente. También vemos los estudios de síntesis. Es fundamental para el avance científico. Con este tipo de estudios se pretende recopilar, reorganizar y sintetizar los resultados obtenidos. En esos estudios primarios existen dos clases de estudios de síntesis: revisiones asistemáticas y sistemáticas, que ambas buscan sintetizar el cuerpo de conocimiento en alguna área, pero aplicando distintos métodos. En la primera se recopila la bibliografía y la sintetiza a criterio del investigador, y la segunda sigue un procedimiento definido para la elección de los estudios y la realización de la síntesis. Los primeros psicólogos de la psicología aplicada y científica con sus principales aportes. Hugo Münsterberg, que fue un psicólogo germano-estadounidense y pionero en la psicología industrial, aplicando la psicología a la selección de personal y la publicidad y la mejora de la eficiencia laboral. Ligner Whitmer fundó la primera clínica psicológica en la Universidad de Pensilvania, enfocándose en la evaluación y tratamiento de problemas infantiles en el ámbito escolar. Walter D. Scott desarrolló métodos de selección de personal basados en la psicología, aplicando principios psicológicos a la publicidad y venta. Por último está William Stern, contribuyó al desarrollo de pruebas de inteligencia y métodos de evaluación psicológica, además de estudiar el desarrollo infantil. El funcionalismo se enfocaba en el propósito y la función de la mente y la conducta en la adaptación al entorno. Eso es diferente al estructuralismo. Las características del funcionalismo son el enfoque de adaptación, que es mente y comportamiento, que son las herramientas para que los individuos podamos sobrevivir y prosperar en nuestro entorno. El énfasis de función. La mente funciona para resolver problemas y lograr objetivos. Rechazo de la introspección como una metodología. Observación directa y la investigación de comportamiento para comprender el comportamiento en situaciones reales. La influencia en psicología aplicada abrió el camino para el desarrollo de las pruebas psicológicas.
El estructuralismo se enfocó en analizar la estructura de la mente y la conciencia, descomponiéndolas en sus elementos básicos. Sus características son la introspección, que es la autoobservación de uno mismo, el análisis sistemático, que son los elementos de conciencia, y buscar las relaciones y patrones de las mismas. Y descomposición de la mente, experiencia consciente, sentimientos, emociones y demás. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Lina Marcela Muñoz Galvis, estudiante de psicología. El día de hoy, en nuestro crédito de antecedentes de la psicología, encontraremos la psicología como aprendizaje en la psicología científica y avanzada en el siglo XX, presentado por mi persona. La psicología científica y avanzada en el siglo XX, encontraremos 4 ítems importantes. Entre esos está la emergencia de la escuela psicológica, la psicología de Herzog, la psicología soviética y la psicología aplicada. En primera medida, encontramos la emergencia de escuelas psicológicas, que entre esas está el siglo XX. Vio el surgimiento de escuelas con el conductismo, que se centraba en el estudio de la conducta observable y el aprendizaje, y el psicoanálisis fundado por Sigmund Freud, quien exploraba el inconsciente y la influencia de las experiencias tempranas de la personalidad. También encontramos la psicología de Hallstatt. Esta escuela, originada en Alemania, enfatizaba la importancia de la organización perceptual, y la experiencia global sobre la suma de sus partes. Y como vemos en la imagen, encontramos la diferencia y lo que el ojo puede ver dentro de su imaginación y su imagen. La psicología soviética, encontramos la influencia por el marxismo y el leninismo. Se desarrolló con figuras como Lev Vygotsky, quien propuso la teoría sociocultural del desarrollo cognitivo. Encontramos también la psicología aplicada, que se produjo una creciente aplicación de la psicología a campos como la educación, la industria y la clínica, dando lugar a la psicología educativa, la psicología industrial y la psicología clínica, respectivamente. En las escuelas psicológicas encontramos el estructuralismo, que tiene otro nombre, también lo reconocen como el conciencialismo, la psicología experimental. El objeto del estudio está la estructura básica de la ciencia humana. Tiene unas características que son las sensaciones, los sentimientos y las imágenes, y estas forman la mente. La ciencia de la experiencia inmediata, método introspección de la experimental. Encontramos también el funcionalismo, es el objeto del estudio del funcionalismo de la ciencia. Características: estudia la memoria, las actividades mentales, entre esos está la importancia de la adaptación al medio, y fueron los primeros en crear el test de la influencia darwínica. En el método de la introspección experimental, entonces encontramos también la reflexología como objeto de estudio, que estudia la actividad nerviosa superior de los reflejos condicionados. Entre esas características está el condicionamiento clásico. El método experimental asociacionalista. Entre esos encontramos en la imagen cuando su amo llama al perro y le toca la campana, se activa la actividad cerebronerviosa superior, y eso permite que el perro reconozca a su amo y al llamado de él. En los puntos importantes encontramos también el de Gestalt, que es la psicología de la forma, es el objeto del estudio de la percepción. Entre sus características principales está el principio holístico: el todo es más que la suma de sus partes, de la observación por medio del Ising. Psicoanálisis objetivo del estudio, inconsciente de naturaleza sexual. Está el método de asociación libre, permite aflorar las motivaciones e impulsos inconscientes. El inconsciente se conoce mediante los lapsus, actos fallidos, sueños y fantasías. La importancia de las experiencias infantiles.
Entonces aquí se relaciona como primera fuerza psicológica que tienen los niños en la experiencia infantil, en el reconocimiento de sus partes íntimas. Vemos también el conductismo como objetivo de estudio, conducta observable. Encontramos el método, que son las experiencias objetivas, estímulo y respuesta. Permite estudiar el aprendizaje y la modificación de la conducta. A continuación encontraremos una imagen de dos personas quienes están entablando una conversación acerca de las principales importancias o cambios que hubieron en esa época en la psicología. Entre esas encontramos la psicología latinoamericana, tal como se ha desarrollado, estaba conectada con la ética. En la actualidad, las cátedras de ética fueron donde se crearon los primeros temas de contenidos psicológicos. El empirismo y el sensualismo resultaban dos corrientes principales en la época. En América Latina, estrechamente relacionada con ambas corrientes, la psicología latinoamericana despreciaban la autoridad de la lógica y la apreciaban de la autoridad de la lógica y la razón y preferían la experiencia, la praxis y lo cuantificable de lo concreto. Observamos también para los psicólogos antiguos, sin embargo, el psicoanálisis también fue un tema de interés. El practicante más notable sería el doctor Honorio Delgado Espinosa, un autor latino que produjo la mayor parte de la literatura psicoanalítica en el área. En América Latina se puede observar cuatro tendencias de la investigación psicológica. La primera es su preferencia de la psicología, preferencia por la psicometría, investigación psicosocial, investigación transcultural, análisis del comportamiento como enfoque actualmente. El doctor Francisco José Socarrás estableció el primer laboratorio de psicología en Colombia en 1939. Las dos características de utilidad y relaciones en otras disciplinas, como Rubén Ardila en 1969, definen esta preferencia. Ambas características apuntan a la aplicación altamente efectiva de la psicología en América Latina. La Universidad Nacional de Colombia, fundada por Mercedes Rodrigo, tuvo la primera carrera de psicología en la región cuando abrió sus puertas en 1947. Para integrar las teorías psicológicas más significativas, el colombiano Rubén Ardila ha propuesto una teoría con espíritu unificador que evita ser tildada por eclectística. Por ello, la síntesis experimental de la conducta, la teoría unificadora de Ardila, aborda la necesidad de producir un cuerpo teórico único de psicología. Durante la primera mitad del siglo XX, el espiritismo y el psicoanálisis fue una de las dos corrientes principales. El 19 de febrero de 1975, el Centro Schissner, que también tenía su sede en Bogotá, sirvió como fundación de la Asociación Latinoamericana de Análisis y Modificación de la Conducta. Esto es todo por hoy. De verdad que fue gratificante poder conocer estos avances dentro de la psicología en la mitad del siglo XX, esperando que haya quedado claro la investigación que se realizó durante la lectura y que podamos aclarar dudas y seguir aprendiendo. Muchas gracias. Hola, soy Luz Nidia Mendoza Rodríguez, estudiante de psicología de la UNAM. Bueno, les hablaré sobre la psicología en el siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, la psicología se volvió mucho más práctica. Había una gran necesidad de ayudar a soldados y civiles con traumas y estrés generados por la Segunda Guerra Mundial. En esta época surgieron corrientes muy influyentes. La psicología humanista, con autores como Maslow y Rogers, resaltó el potencial humano y la búsqueda de sentido. Por otro lado, la psicología cognitiva empezó
a estudiar cómo pensamos, recordamos y tomamos decisiones. También se volvió más científica, se usaron nuevas técnicas y métodos experimentales que fortalecieron la aplicación en salud, educación y trabajo. También se volvió más científica, se usaron nuevas tecnologías y métodos experimentales que fortalecieron su aplicación en salud, educación y trabajo. La segunda mitad del siglo XX marcó el paso de la psicología a una ciencia más útil, cercana y aplicada a la vida real.